Recordar y tener presentes a los mártires, a los presos políticos y a los que luchan por nuestra causa cubana es más que un deber, es una obligación. Para que todos sepan que sentimos gratitud por los sacrificios, que se les rinde honor, hoy lo vamos a hacer ante el altar de la patria. Hoy queremos recordar a 3 cubanos patriotas que de distintas formas lucharon por Cuba y que fallecieron en los últimos meses: Guillermo Novo Sampol, Juan Manuel Salvat y Lincoln Díaz Balart. Guillermo Novo fue un patriota cubano especial. Tenemos el honor de tener hoy aquí a su viuda, Miriam Novo. También están varios de sus hermanos de lucha en el movimiento nacionalista cubano. Guillermo se graduó de ingeniero químico en los Estados Unidos y pudo haber tenido una vida cómoda y económicamente exitosa. Sin embargo, escogió luchar por Cuba y lo hizo con mucho coraje y decisión. Trató de ajusticiar al asesino Ernesto Che Guevara cuando fue a hablar a Naciones Unidas en Nueva York y a Fidel Castro en una cumbre en Panamá. Guardó prisión por esos intentos. Fue el líder del movimiento nacionalista cubano junto a su hermano Ignacio y participó en numerosísimos esfuerzos patrióticos por la libertad de Cuba, especialmente en New Jersey, donde vivió una gran parte de su vida. Guillermo Novo se ganó con creces un lugar en la historia de la dignidad de la nación cubana. En paz descanse, Guillermo Novo. Juan Manuel Salvat fue otro gran cubano recientemente fallecido. Para recordarlo, voy a invitar al estrado a Kiel Cabrera, de los Jóvenes de la Resistencia. Kiel. Juan Manuel Salvat fue un gran patriota que luchó por la Cuba desde que el régimen castrista se instaló en el poder. El Gordo Salvat, como muchos lo conocían, ingresó a la Universidad de La Habana en 1959 y poco después, como miembro de la agrupación católica que se enfrentó a los comunistas, fue electo a la Federación Estudiantil Universitaria de los Estados Unidos. Fue expulsado de la universidad por ser anticomunista y se asiló en la Embajada de Brasil. Llegó exiliado a Miami y fundó, junto a otros estudiantes, el Directorio Revolucionario Estudiantil. Poco después se infiltró en Cuba, estuvo conspirando en la isla y después de Bahía de Cochinos se escapó por la base de Guantánamo para nuevamente regresar a la isla en múltiples misiones. Finalmente, en Miami, continuó luchando y organizando infiltraciones a Cuba hasta que el pacto Kennedy-Khrushchev convirtió el apoyo de los Estados Unidos a los exiliados cubanos en persecución. En 1965, el Gordo Salvat, ya con 3 hijos, se dedicó a publicar libros y abrió su histórico Librería Universal, que más que una librería era un templo de la cultura y de la causa cubana. Nunca podemos olvidar los legados de estos héroes de nuestra comunidad y todos sus sacrificios que hoy hicieron para la próxima generación de cubanos para nacer en libertad. En paz descansa Juan Manuel Salvat, un gran cubano. Gracias.
recordar a Lincoln Díaz Badart, voy a invitar al estrado al miembro del secretariado de la Asamblea, Fernando Mirabal. Fernando. De arrancada les puedo pedir un favor. Yo me operé este ojo hace 8 meses en mi hospital de veteranos y no ha quedado muy bien. Así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para leer esto. Lincoln tuvo el privilegio de pertenecer a una familia de destacados políticos, especialmente su padre, Rafael Díaz Balart, el roble de la familia. Es un brillante miembro de la Cámara de Representantes y presidente del Senado de Cuba, el padre, ¿no? En Cuba, antes de la revolución criminal que tenemos todavía. La influencia política de su padre era evidente en Lincoln, un patriota, lo agrego yo, por la coherencia de sus argumentos y por la pasión que él tenía, su papá. Lincoln recibió una sólida educación que la encaminó directamente hacia la carrera política legislativa que abrazó con pasión y éxito tremendo. Se graduó de Relaciones Internacionales en la Universidad de South Florida University en Sarasota en el año 1976. Poco después, fortaleció la formación política con estudios de política inglesa en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Fantástico. A esa formidable preparación educacional solo le faltaba el conocimiento de las leyes diarias para dejarlo listo para la batalla que libraría pocos años más adelante en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Lincoln se graduó de abogado en el Case Western University de Cleveland, Ohio, en el año 79. Su carrera política comenzó en el año 86, y yo lo recuerdo. Estaba envuelto en eso yo, cuando fue electo a la Cámara de Representantes Estatal de la Florida. Por su buen desempeño legislativo, fue electo al Senado Estatal 4 años después, más tarde. Como senador estatal, se destacó por su promoción de los créditos con bajos intereses a la población de bajos intereses, ¿no? Para la construcción de viviendas en la Florida, que comenzó a crecer enormemente con la llegada de numerosos integrantes y refugiados de América Latina, no solamente de Cuba, sino en general. En el año 1993, Lincoln presentó una candidatura al Congreso Federal, que la ganó. Ese asiento quedó en sus manos hasta el año 2011, que se retiró. Ya en el Congreso, Lincoln se afianzó en el importante comité de reglas, y me imagino que es reglas y arbitrio, como se llama en realidad, donde trabajó extremadamente y estrechamente con los líderes republicanos del momento para impulsar las leyes de interés nacional y el Partido Republicano en el momento. Lincoln Díaz Balart fue un presente ineludible en los esfuerzos por Cuba en el Congreso Federal. Fantástico. Su liderazgo y personalidad encabezaba siempre la propuesta legislativa de todo tipo enfocado para llevar a Cuba a la libertad de la dictadura y eliminar la dictadura comunista. Y para promover en Cuba el libre albedrío de la democracia, que es lo que nos falta en estos momentos y ha faltado por todos los años. Fue un defensor a ultranza de Radio y Televisión Martí, que ya regresó en estos momentos. Y su voz y acción era una constante en el reclamo a la libertad del pueblo de Cuba. Conocedor de que el régimen castrista usa los recursos que llenan a la isla para fortalecer el aparato represivo que lo mantiene en el poder. Lincoln fue un formidable promotor de las sanciones económicas contra la dictadura comunista de Cuba. La llamada ley Helm-Burton
que se erigió, perdone la vista, como una barrera contra los inmorales inversiones de extranjeros en Cuba. Las inversiones. Más bien debió bautizarse como la ley Lincoln Díaz Balart en vez de Helms-Burton, porque él fue el promotor principal, el motor impulsor de ese proceso. Por la dedicación que Lincoln participó, y seguiremos aquí, fue una cosa importante en su reelección constante, luchando por los derechos del pueblo cubano. Le toca a Lincoln Díaz Balart el privilegio y visión de haber codificado, y eso es importante, haber codificado la ley del embargo económico de la dictadura castrista con la ley de la libertad y solidaridad democrática de 1996, eso es famoso, para evitar que los vaivenes presidenciales y políticos del momento o después, más adelante, pudieran echar abajo esa importante sanción. Pues eso está codificado por él, que impide que el régimen comunista en Cuba pueda obtener créditos en los Estados Unidos, créditos que nunca pagaría como siempre lo ha hecho, para continuar financiando su permanencia en el poder criminal. Para Lincoln Díaz Balart fue también un conservador que defendió los derechos y protegió a los refugiados de países bajo la dictadura, no solamente de Cuba. Lincoln creó la legislación para prevenir la deportación de miles de refugiados de América Latina y el Caribe y otros países, y de ex países comunistas en Europa, como la ley de responsabilidad de inmigrantes en 1956 y la ley famosa NACARA, él fue que la pasó, que protegió a inmigrantes en Nicaragua y otros de Centroamérica. En numerosas ocasiones Lincoln se alzó contra su propio partido republicano para defender a Cuba. Votó contra el Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, NAFTA, porque México y Canadá mantenían una política de apoyo y contubernio con el régimen criminal de Cuba. Increíble. También se erigió como una barrera contra los legisladores republicanos que promovían las ventas agrícolas y el comercio con la dictadura comunista de Cuba. Varios republicanos. Nunca se podrá hablar o escribir sobre esta lucha épica por la libertad de Cuba. Mencionar el nombre de Lincoln Díaz Balart es una cosa que los tiene que tener todos los cubanos en el corazón. Las fechas patrias cubanas contaban con Lincoln como su promotor principal. Nunca se podrá hablar o escribir. Lo que llevamos años en esta lucha, 66, lo extrañamos y recordamos, lo tendremos siempre en el corazón. Honor a quien honor merece. Y agrego algo, Lincoln era, y él no está aquí, Lincoln era una astilla del roble que era su padre. Y esa astilla siempre tenía punta para la libertad de Cuba y siempre estuvo al frente de los procesos cubanos. Siempre. Dios descanse y Dios tenga la gloria. Muchas gracias. Hay un viejo refrán que dice, vista hace fe. Así vamos a mostrarles en un video las actividades que ha llevado a cabo la Asamblea de la Resistencia Cubana desde el comienzo de este año hasta el momento presente. Decía nuestro apóstol José Martí que honrar honra. Así vamos a honrar posteriormente al video
a varios compatriotas que muchos lo merecen con el premio Pedro Luis Reutel por la Libertad 2025. La lucha por la libertad de Cuba continúa. Cada día que pasa se alzan más voces en diferentes rincones del mundo. En países como Uruguay y Perú se muestran letreros que reclaman la libertad de la isla, porque el clamor por el fin de la dictadura cubana no conoce fronteras. Esa misma energía movilizadora impulsa la campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana, ARC, para lograr que la Unión Europea deje de financiar al régimen de La Habana, una iniciativa que ha sumado apoyos importantes en más de una decena de países de América Latina y Europa. En ese contexto, una delegación de la ARC visitó recientemente Panamá y sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno del presidente José Raúl Mulino. Esta visita refuerza la estrategia para cortar la financiación de la dictadura cubana y a la vez enseña a las autoridades regionales la situación crítica que se vive en la isla. Al mismo tiempo, la oposición cubana, tanto dentro como fuera del país, está más sólida que nunca. El pueblo cubano rechaza el comunismo y persiste en su llamado por la libertad, evidenciando que el régimen de La Habana ha perdido la capacidad de silenciar sus demandas. Reconocemos las damas de blanco al Directorio Democrático por el apoyo y la solidaridad que han tenido para con nosotras. Cuando se habla de lucha, cuando se habla de constancia, cuando se habla de apoyo incondicional a la causa de Cuba, no podemos dejar de mencionar al Directorio Democrático Cubano. Quiero agradecerle en este día al Directorio Democrático Cubano en su 35 aniversario. Agradecerle a todos sus integrantes por el apoyo tan grande que nos han brindado a través de los años. Quisiera agradecerle al Directorio Democrático Cubano por la ayuda brindada a los presos políticos en Cuba y a las madres. Por este medio quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al Directorio Democrático por el apoyo y la ayuda incondicional que le han brindado a los que dentro de Cuba luchamos contra el régimen comunista. Sin embargo, esta labor de resistencia se ha visto empañada por la violencia y la represión que el régimen cubano ha exportado a otros lugares tan cercanos como el sur de la Florida. Nos espían, nos quieren amedrentar. Aún así, el coraje y la determinación de un exilio unido no ha flaqueado. En medio de las amenazas y el hostigamiento, nuestra labor informativa continúa a través de medios de comunicación como Radio República, una plataforma de la comunidad cubana emigrada que se escucha en la isla y que se ha convertido en un faro de esperanza para muchos cubanos. Muy buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hoy, más que nunca, es momento de redoblar los esfuerzos
y reforzar la solidaridad internacional. La liberación de Cuba depende de la perseverancia de nuestro pueblo y de la presión que ejerzamos en la comunidad internacional. Ayúdanos a seguir adelante. Tu colaboración es necesaria y vital para alcanzar la meta, una Cuba libre y próspera. Pedimos por todos aquellos que sufren prisión por pensar diferente, por aquellos que anhelan una libertad plena, que buscan el bien de su familia, el bien de su pueblo y el bien del mundo. Ayúdanos a asumir y fortalecernos en esta lucha. El premio Pedro Luis Boitel Libertad 2025, este premio fue creado en el año 2001 por una coalición de 8 organizaciones no gubernamentales de Europa Oriental y Central junto al Directorio Democrático Cubano. El premio es presentado anualmente para reconocer el trabajo y el liderazgo excepcional de un opositor cívico dentro de Cuba que promueva un cambio hacia la democracia. Se denomina el Premio Libertad Pedro Luis Boitel en recordación del activista que luchó contra la dictadura militar de Fulgencio Batista y luego contra el totalitarismo del régimen de Fidel Castro. Pedro Luis Boitel fue condenado en 1961 a 10 años de prisión, pero el régimen castrista lo mantuvo encarcelado aún después que había cumplido su sentencia. Fue pionero de la resistencia cívica dentro de las prisiones. Comenzó una huelga de hambre en protesta por su injusta encarcelación y por las condiciones infrahumanas dentro de la prisión. Esa huelga duró 53 días. Como resultado de ella, murió el 25 de mayo de 1972. La primera entrega de este premio Libertad Pedro Luis Boitel 2025 será póstuma, porque la premiada, la prisionera política Yoleisi Oviedo Rodríguez, murió sin atención médica en la prisión Guatao de La Habana el pasado 11 de febrero de este año. Para recibirlo, a nombre de la mártir Yoleisi, vamos a presentarles un video que recibimos de Cuba sobre Yoleisi Oviedo. La presa política Yoleisi Oviedo Rodríguez falleció el 11 de febrero bajo custodia del régimen cubano, en el campamento de trabajo forzado El Guatao, en La Habana. Yoleisi llevaba meses con problemas de salud por su condición. Apoyamos el premio Pedro Luis Boitel otorgado post-morte a esta patriota cubana. Quiero invitar un momento al estrado, por favor, a Raúl Collazo, que fue amigo conocido Buenos días. Esto no estaba en el plan. Yo vi la foto de Yoleisi y le dije a Orlando que... Sí. Cuidado con los otros. Le decía que automáticamente que vi la foto de Yoleisi le dije a Orlando, concho, le decía de mi barrio, soy de Willy. Yo conocí a esa muchacha de toda la vida. Estamos hablando de una muchacha que no era la clásica opositora contra el régimen de La Habana, no era la clásica opositora contra la dictadura. Era una cubana común, una muchacha cubana común que salió a protestar el 11 de julio, aburrida, cansada, hastiada, asqueada de la dictadura y del abuso
increíblemente grande que tiene ese régimen con los cubanos. Madre de 2 niños. Cuando ella muere, yo llamo rápido para mi barrio y digo, concho, Yoleisi, pero es la muchachita que vendía cositas que ella... Sí, Raúl, qué sé yo, rápido. Yo intenté ponerme en contacto con la familia, pero misterio divino. La familia no quería hablar. Nadie de la familia quería hablar, ni quería dar testimonio, ni quería. Sencillamente tenían miedo. Tenían miedo de hablar conmigo, que la dictadura, la seguridad del Estado se enterara que ellos estaban dando información aquí fuera para los cubanos que se estaban preocupando por el tema de Yoleisi, y no querían hablar. Me mandaron unos mensajes, que los tengo testimonio ahí en mi teléfono de los mensajes. Esto no sabía que le estaban dando este premio a Yoleisi. Pero Yoleisi es la muestra del cansancio tan grande que tienen los cubanos. No solo los que están abiertamente opuestos a la dictadura, sino los cubanos comunes. Los que hicieron silencio toda su vida. Los que aparentemente no le importaba lo que estaba pasando Cuba y los cubanos. Y esto es una muestra más que los cubanos están sencillamente cansados de la criminal, asesina y genocida dictadura que tiene Cuba. Que descanse en paz. Una cubana patriota. Fue la dictadura quien la convirtió en patriota a Yoleisi. Bendiciones. Para hacer la presentación del próximo premiado con el premio Pedro Luis Boitel por la Libertad 2025, voy a invitar al estrado al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Por favor. Por primera vez en la historia del premio Boitel vamos a honrar a una persona que no nació en Cuba. For the first time in the 20-year history of the Boitel Award, or the Boitel Freedom Award, we're going to recognize a person who wasn't born in Cuba. He was born in another island all the way across the world in the Pacific. And Trevor Luden has dedicated his life to investigating, researching, and denouncing the penetration of communism throughout the Western world. And he doesn't do it through rhetoric, he doesn't do it through loud, pointless speeches. He does it with very careful scholarship and very courageous delivery, very well prepared. His books, his documentaries have made an impact. I think he's a man of principle, and I think we're honored to have him here today because his contribution as a soldier in the fight for freedom in the realm of ideas is tremendous. So, Trevor, please come to the podium to address us. Este es un hombre que ha dedicado su vida a estudiar, a investigar, a denunciar el rol del comunismo internacional, sobre todo en los países de Occidente, el daño que ha hecho este régimen, y lo hace no con la retórica, no con los discursos, lo hace con una investigación cuidadosa, con publicaciones muy buenas que él mismo financia, con videos, con libros, todos muy bien documentados. Y con una integridad tremenda. Este es un hombre que está por la libertad, por la democracia, y no en la agenda de nadie. Está en la agenda por la libertad frente al comunismo. Por eso el comunismo lo odia como lo odia. Y como el comunismo lo odia a él, los cubanos exiliados lo queremos mucho. Así que, Trevor. Thank you so much. Thank you. I am extremely honored by this, the first non-Cuban to receive this award. I was very, very pleased when Orlando called me about this. I've been to many events with this community, the great rally all over Miami, the big car rally during the COVID, various events. And the one that really stood out for me was when I came to see Los Plandados. And it struck me. I've always admired the Cuban communities as the most anti-communist people around because they have felt it. And what struck me most in that film was when those guys were facing the firing squads, when they're about to be shot, the last words they said
were Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Because what do you have in that last moment on earth but your faith? What do you have as hope for the future at that time? That is when you must confront your mortality and you must draw on your faith to give you the courage you need to face your fate. And I know Cubans have been fighting the war. Thank you. While I was living under the soft socialism of New Zealand, I was complaining because the taxes were too high, that there was indoctrination in schools. I wasn't living in a prison camp. I didn't see my family's property confiscated. I didn't see my uncles tortured for year after year in prisons. I didn't see horrendous cruelty. But I knew enough to know that if we did not take a courageous stand against communism, that would be the fate of all of us. See, communism isn't really just a political system. It's been around since the dawn of time, when Cain, the vicious brother, the jealous brother, the resentful brother, the dishonest, deceitful brother, who was angry at God for not recognizing him, slew his brother. That is when we saw evil and malice and resentment and rebellion, and that is the root of communism. Communism has nothing positive to offer. It is all about taking from you. You have more than me. Why must I be a victim? It's all about evil and resentment. And when it takes a hold of a country, it just doesn't encourage. It just doesn't encourage the bad people amongst us, the people who join the Communist Party, the people who run the jails, who supervise the tortures. It just doesn't encourage the bad people. It turns good people into bad people. You know, we all have our weaknesses, and communism just gets into our psyche, tries to destroy our minds, tries to weaken us, tries to tempt us into betraying our friends. It is the most evil ideology on the planet. And how do we defeat it? I think we're going to need God's help, personally. And why would God help a fallen world when evil is running rampant? Why would God help? Well, maybe it's because in some places he sees courage. He sees people who will stand on their beliefs, who will not compromise. In that last moment of life, they honor Jesus, that last moment of life. That is courage, and courage is proof of faith. We can say we believe, we believe, we believe. But unless you have to put your life on the line, or your business on the line, or your social standing on the line, sometimes it doesn't mean much. While the Cuban communities here, you've had fathers and uncles and grandfathers and many people here who fought against Batista and saw your freedom revolution betrayed. You were imprisoned, betrayed at the Bay of Pigs. Many of your fathers and many people here served in the United States military to continue to fight communism. Many of you are very active in your communities because you see it here. The fight does not end while we live in a fallen world, folks. But the only way out is truth and faith and courage. We know that we've been betrayed many times by cowardly leaders. We know that many of our leaders haven't been willing to root out the communists amongst us. They haven't been willing to stand up and take the opportunity.
the Castro government could have been ended several times. Bay of Pigs during the 80s, the Mariel boat lift. If we weren't betrayed by leaders in this country, that regime would have already been over a long time ago. So I just want to say I am very honoured to receive this award. It'll take a very great pride of place. When you see me do my next webinar, it will be right behind me. Okay? That it will be there, and I will cherish this. But most of all, I cherish the fellowship of patriots who have actually had to stand up for their beliefs, who have actually had to put their lives on the line, put skin in the game, and stand up against the tide for freedom. There are no more patriotic Americans than the Cubans of Florida. None at all. So thank you so much. I'm honoured to be here, and God bless you all. Thank you. Ahora queremos hacer la entrega de un reconocimiento patriótico especial y sorpresa. Queremos reconocer la labor patriótica dedicada día a día de una persona muy especial que siempre está presente en la causa de Cuba en cualquiera de sus manifestaciones. Una mujer espectacular que por décadas ha estado siempre y con pasión en la causa por la libertad de Cuba. Me refiero a María Antonieta Lima. Por favor. Muchas gracias, ha sido una gran sorpresa y especialmente eso fue lo que aprendí de mis padres y de mi familia. Los quiero a todos, muchas gracias Orlando, Silvia y todos mis compañeros del directorio y la asamblea. Bueno, y la antesala del cierre del desayuno, vamos a ponerles un video del Instituto de la Memoria Histórica, que realiza una formidable labor sobre Pedro Luis Boitel, que es definitivamente el que inspira este premio por la libertad. Yo quería decir que este video es parte de un documental que hizo el Instituto de la Memoria Histórica, Pedro Corso, sobre la vida de Boitel. Y por las limitaciones de tiempo que tenemos, le pedimos a Daniel Castropé que sea una versión más breve para ustedes. Entonces les pido, el documental está excelente, Daniel lo preparó en tiempo récord. Entonces les pido que le presten la atención a este video porque es la vida de Boitel resumida. Es más importante ver el documental y creo que aquí hablamos de quién fue ese hombre singular por el cual estamos reunidos aquí. Así que les pido a todos que le dediquen unos minutos de atención a este video. Era un compañero que siempre estaba pensando qué más podía hacer. Era muy dialéctico. Era un hombre entregado de siempre. Él siempre estuvo dispuesto al sacrificio. Era tan recalcitrante. Tenía un sentido de humor extraordinario, un gran compañero. Yo lo disfruté mucho como ser humano. Era muy pícaro para hablar. Era una gente que, por ejemplo, tú le presentabas a una señora y él decía, a sus pies, señor. Era de líder, muy afable con sus amigos, muy carismático. Una sonrisa que contagiaba a los demás. Tenía facilidad para la relación. Hoy es un día para recordar a Pedro Luis Boitel,
activista y líder estudiantil cubano que primero luchó contra la dictadura de Fulgencio Batista y posteriormente se opuso de manera férrea al régimen de Fidel Castro. Detenido y encarcelado por el régimen de Castro, las infrahumanas condiciones de cautiverio y la falta de libertades llevaron a Boitel a una prolongada huelga de hambre. Murió el 25 de mayo de 1972, tras 53 días de ayuno y sin recibir atención médica adecuada. La dictadura lo dejó morir. Sus compañeros de celda denunciaron que las autoridades penitenciarias ignoraron deliberadamente su situación hasta que fue demasiado tarde. Teniente Valdés, del nombre de la Seguridad de Estado por los presos duros, los presos recios, dijo en presencia nuestra: los llevamos para darle asistencia médica, pero si es por mí, se jode, se tiene que morir porque está fastidiado mucho. Cuando él lo sacaron de allí, era un cadáver, era de este tamaño, mira, así, la camilla era así, zumbado, sí, era calavera toda la que atrás, los huesos, los pies eran, yo no sé si era esto mismo, en la mañana que conocí del fallecimiento del petrolero Boitel, tuve la posibilidad de transmitirles a ellos la trágica noticia del desenlace que había tenido la huelga de hambre del petrolero Boitel. Su fallecimiento lo convirtió en un símbolo de la lucha pacífica y el sacrificio por la democracia en Cuba. En honor del mártir, el Directorio Democrático Cubano entrega desde 2001 el Premio a la Libertad Pedro Luis Boitel. Su figura sigue siendo un referente de valentía y perseverancia en la lucha por las libertades fundamentales en nuestra amada Cuba. Los que seguimos diariamente la situación de Cuba, estamos muy optimistas de que el régimen está al borde del colapso. Su economía en bancarrota, el pueblo protestando constantemente y el sistema comunista totalmente desprestigiado. Para darnos una visión periodística y objetiva sobre la situación en Cuba, invitamos al estrado a Roberto Echavarría, director de la agencia de prensa CubaNet. Roberto. Muy buenos días. Tengo que confesar que estoy un poco emocionado estando frente a tantos héroes, frente a tantos guerreros y guerreras por la libertad de Cuba. ¿Quién me iba a decir a mí, un muchachito en Buenavista hace 30 años, que corría por las calles y soñaba con ser piloto, que 30 años después estaría aquí frente a verdaderos héroes y heroínas? Bueno, es realmente conmovedor y emocionante. Vengo a hablar del periodismo independiente, del trabajo que hacemos en CubaNet, trabajo fundamental. Ellos son los verdaderos protagonistas de traer la información no solo al exilio, sino también llevarla hacia dentro de la isla. Sabemos que el régimen tiene una maquinaria propagandística y tiene un cerrojo frente a la verdadera información, frente a lo que sucede dentro del país. Pretende vender una imagen distinta de lo que realmente ocurre, pero para eso estamos nosotros acá. Acá está Augusto César San Martín, que es uno de nuestros periodistas independientes. Estamos haciendo un streaming en vivo a través de nuestras redes, de nuestras plataformas, para que nuestros compatriotas allá en la isla puedan vernos todo lo que estamos haciendo acá, el premio Pedro Luis Boitel, y puedan saber que el exilio sigue muy vivo, que habemos de personas de todas las generaciones luchando duro, sacrificando nuestros proyectos de vida y dándolo todo para que Cuba sea lo antes posible libre y próspera. Es lo que queremos. Allá en Cuba tenemos a periodistas muy valientes. Es el caso de Camila Costa, es el caso de Adel Borne, es el caso de Ana León, Luis Sino,
muchos periodistas que todavía siguen sacrificando su vida, siguen sufriendo represión, siguen pasando muchas necesidades, sobre todo en el contexto actual del país que está sufriendo una crisis económica brutal y terrible. Como ustedes saben, los hospitales son escenarios de guerra, no hay nada, no hay ni siquiera una jeringuilla, no hay sábanas. Las madres cubanas se levantan bien temprano en la mañana, en la madrugada, con la tristeza o la tragedia, el pensamiento trágico de no saber si podrán conseguir comida para sus hijos ese día. Y todo eso tenemos que reportarlo, y lo están reportando nuestros periodistas dentro de la isla, con el costo de la represión, de la persecución y en algunos casos de prisión. Y quiero recordar al periodista independiente Ángel Cusa, que todavía se encuentra en prisión, y es importante que se levante la voz por Ángel y se pida su pronta seguir ejerciendo el derecho a la libre información. Es un simple derecho que tendría que garantizarse y garantizaremos en una Cuba libre. Y quiero mencionar brevemente también lo que viene, porque no les quepa duda, Cuba va a ser libre más temprano que tarde. El castrismo ya no existe, están recogiendo, están a punto de irse, y el país está listo para ser recuperado y para poder construir nuevamente una república próspera y libre. Y ahí es donde tenemos que estar todos nosotros, y por eso me emociona tanto y me conmueve ver a un exilio tan vivo, listo para reconstruir el país. Y ahí también va a estar la prensa independiente, va a estar el periodismo. Vamos a estar mirándole a los ojos a los nuevos líderes y recordándoles que en Cuba no va a volver a morir un Pedro Luis Boitel por hambre en la cárcel. Eso nunca más va a pasar. ¡Viva Cuba libre! Y muchas gracias. ...66 años de crímenes, prisiones, división de familias, éxodos, muertos y víctimas por doquier, en el estrecho de la Florida, en las selvas del Darién, por todas partes. La historia de estos 66 años ya no se tergiverse, para que esa historia no se adulcore. Una muestra patente de la lucha, de la rebeldía y del valor incansable de todos los cubanos de varias generaciones está el Instituto de Memoria Histórica. Por eso el trabajo que realiza Pedro Corso al frente de este instituto, a quien voy a invitar para que diga unas palabras al respecto, es tan importante, porque los comunistas van a tratar de cambiar la trágica vida de los cubanos en estos 66 años. Y este instituto está recogiendo toda esta tragedia para que quede como una enseñanza para toda la humanidad, para que nunca más vuelva a ocurrir. Pedro. Muy buenos días. Antes que todo quiero felicitar al Directorio Democrático Cubano por su 35 aniversario. Y quiero decir que cuando el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo hizo el documental sobre Pedro Luis Boitel que ustedes están viendo, fue inspirado en dos factores. Primero, Boitel. Boitel fue una luz para muchos cubanos, por su coraje, por su entereza, pero a la vez por su visión. Boitel, desde su exilio en Venezuela en el año 58, se percató de la verdadera naturaleza de los hermanos Castro. Él instrumentó una emisora de radio en Venezuela para transmitir hacia Cuba. Y Fidel Castro y Raúl Castro le ordenaron que callara esa emisora, que no podía transmitir. O sea, el monopolio de la información, el castrismo lo buscó aún antes de llegar al poder. Por eso, cuando Pedro Luis llegó a Cuba en un avión fletado del gobierno de Venezuela, que había triunfado recientemente, llegó a Cuba,
Boitel enseguida se puso en una posición contraria al régimen cubano y en protesta al control que estaba ejerciendo el castrismo en la isla, organizó, participó en movimientos contrarios al régimen y se presentó como candidato a la Federación Estudiantil Universitaria. Fue tanta la rivalidad del castrismo que el castrismo, que siempre fue sectario, buscó un comandante del ejército rebelde, pero procedente del directorio, no del 26 de julio, y apoyó a ese candidato del directorio en contra de su candidato natural del 26 de julio, que era Pedro Luis Boitel. Esa es la historia inicial de Pedro Luis, que después realizó numerosas huelgas de hambre, que como ustedes conocen falleció en una de ellas en el Castillo del Príncipe. Les invito a ver este documental, está en YouTube, lo pueden ver. El instituto tiene como propósito, como objetivo fundamental, recoger el proceso de confrontación en contra del régimen totalitario. Es un compromiso claro y definido. Para eso hacemos documentales, publicamos libros y, por supuesto, nuestro mayor interés es recoger cualquier tipo de estrategia. Nosotros no discriminamos estrategias. Nuestra obligación es recoger desde la lucha armada hasta la lucha pacífica, lo que sea. Es nuestro compromiso como institución. No dejar nada afuera. Así que le pedimos a todos ustedes, aquellos que tienen conocimiento de este proceso, que nos los digan, que se acerquen a nosotros, que estamos dispuestos a recoger esas historias. Muchísimas gracias y una vez más, perdonen, la memoria siempre nos falla. Uno de los factores que nos inspiró para hacer el documental fue que el directorio rescató en el exilio, en gran medida, la memoria de Pedro Luis Boitel. Cuando yo llegué a Miami procedente de Venezuela, el directorio democrático cubano tenía entre sus figuras más destacadas, entre sus mártires más heroicos, a Pedro Luis Boitel. Y esos fueron los dos factores, Pedro Luis, su obra y vida y su muerte, la que nos inspiró, pero también el hecho de que el directorio no dejó morir a Pedro Luis Boitel como hace con estos premios que otorga todos los años. Muchas gracias. Antes de presentarles a quien va a cerrar este desayuno patriótico, quiero recordarles que en el vestíbulo tenemos una mesita con bonos de la resistencia cubana. Por favor, estamos en la recta final, si Dios lo permite, y vamos a ver pronto la libertad de Cuba, y son momentos en que necesitamos un gran apoyo para realizar todas las labores que hay que hacer, no solamente dentro de Cuba, sino también en otros países, porque la libertad de Cuba necesita ser empujada desde todos los lugares posibles. Ahora, pues les presento a un hombre que salió de niño desde Cuba, conoció a Cuba en profundidad más bien por la educación y la instrucción de sus padres, grandes patriotas también que tenían a Cuba en su corazón, un estudiante que no quiere reformar. Les prometo que voy a ser breve. 25 años como profesor y maestro me han dado la capacidad de decir las cosas lo más puntuales posible, y les agradezco haber sacrificado su sábado a la mañana y estar aquí con nosotros. Es una sociedad que es tan activa y tan ocupada como esta. Muchas gracias por estar aquí. En realidad yo sé que muchos me van a decir, sobran las gracias, esto es deber. Sí, es deber, pero hay que dar las gracias de todas maneras. Yo quiero empezar reconociendo la presencia aquí de ADN Cuba, de Cubanet, del Canal de las Emociones. Si hay algún otro medio, me disculpen que no lo mencioné. Esos tres medios, ADN Cuba, Cubanet, el Canal de las Emociones, hacen una labor patriótica diaria, que la ven miles de cubanos en la isla.
siguen día a día, se enteran de lo que está pasando por esa labor que hace ADN Cuba, que hace Cubanet, como explicó Roberto, que hace el canal de las emociones. Y Roberto acaba de anunciarte que están transmitiendo esto en vivo. Así que voy a aprovechar que estamos aquí para enviarle un mensaje a los cubanos, a los miles de cubanos que van a ver esta actividad. Y quizás muchos de ellos no sepan quién es Pedro Luis Boitel. Porque el régimen, como ustedes saben, un régimen sucio y cobarde, llegó hasta el punto de quitar el nombre de Boitel de la tumba donde está. Igual que hicieron con Vicente Méndez, lo tienen enterrado en un lugar y esa tumba no tiene nombre. Y si por alguna cosa luchamos, es para que esa tumba de Boitel, esa tumba de Vicente Méndez, de tantos más y de Yarey, tenga nombre algún día. En nombre de una nación cubana que los honra y los glorifica por su servicio a la patria. De nuevo, gracias a ADN por todo lo que hacen, gracias a Nitsi, gracias por la labor, el esfuerzo, gracias Canal de las Emociones, gracias por la dedicación que tienen a la causa de Cuba y a decir y defender la verdad. Y gracias a Augusto también, que es un expreso político cubano, tremendo periodista en Cubanet, que hacen una gran labor. Voy a terminar ahora el mensaje para nosotros. Y voy a empezar el mensaje para el pueblo de Cuba que nos está mirando. Quiero decirle, como siempre, los recursos no son suficientes. Ustedes saben la situación que estamos viviendo. No hemos dejado de transmitir una hora de radio, no hemos dejado de mandar ayuda a un solo preso político, que nosotros ayudemos a los activistas. Todo se ha seguido haciendo, gracias al respaldo del exilio cubano. Tenemos bonos disponibles. Por favor, yo sé que todo el mundo contribuyó, pero si pueden, contribuyan con los bonos. Y también, porque también es necesario, la guerra cultural es muy importante. Hay una alcancía cuando salgan a la derecha, que es para el documental que se está haciendo sobre la OMAP, las unidades militares de asistencia a la producción, que fueron campos de concentración, para los que no sean cubanos, los que están en Cuba no se lo vayan y no lo sepan, campos de concentración creados para destruir vidas humanas. Aquellos que no configuraban el ideal del Che Guevara, del hombre nuevo, de Fidel Castro, los metían ahí para destruirlos como seres humanos. Y miles de cubanos pasaron por esos campos de concentración. Y eso ha sido un secreto increíble, un secreto escondido del pueblo de Cuba. Yo he conocido amigos míos cubanos llegados de Cuba por el Mariel, por ejemplo, que me decían, no, yo nunca oí hablar de eso. Claro que no oyeron hablar de eso. ¿Dónde estaba la prensa libre para informarlo? Y es importante esta labor de Liro Vilaplana, de mi hermano Renaud Rodríguez, que están luchando para que se sepa lo que pasó en los mapas. Así que cuando salgan, se pueden contribuir con esa alcancía. Es una iniciativa de también nuestro hermano de Moisés, y adquirir bonos para la resistencia. Ahora es el mensaje. Quiero junto a ustedes darle un mensaje al pueblo de Cuba, lo que están viendo allá en nuestra patria, en nuestra isla, este evento. En primer lugar, quiero decirle a los cubanos que nos estén mirando, aquí hay una parte, no toda, pero hay una parte importante de una comunidad de lucha por ti, por la libertad de Cuba, que no ha descansado en 66 años. Si aquí están los movimientos, las personas, los hermanos de Nicaragua, de Venezuela, que están hermanados con nosotros en esta lucha por la libertad, porque lamentablemente el virus que empezó en Cuba se extendió a Venezuela y a Nicaragua. Tierras de gente buena, de gente bondadosa, que están ahora bajo ese virus que primero cuajó en Cuba. Y quiero agradecer la presencia de ustedes, hermanos nicaragüenses, hermanos venezolanos, sobre todo los que están aquí, que son parte de la Asamblea y que luchamos hombro a hombro por la libertad de Cuba. Gracias por estar aquí. Siempre le digo a Ernesto y se lo he dicho a Manuel, esa bandera, ¿quién la diseñó? Un venezolano, Narciso López, que murió por nuestra libertad. Quiero decirle a ese pueblo que nos está mirando en Cuba, sentados aquí en este salón, hay no sé cuántos presos políticos, hay no sé cuántos familiares de mártires. Están las mujeres de Más por Cuba que siendo exitosas, siendo personas de valor en esta sociedad, se han arriesgado y se han vuelto a arriesgar sus vidas, su pertenencia, sus recursos por la libertad de Cuba. Por eso siempre nos honra, y quiero mencionar a Mar porque son un ejemplo para todos los cubanos. Lo que quiero decirles a ustedes que nos están mirando en Cuba es que la nación cubana es una sola. Y los valores genuinos de nuestra nación están aquí.
están con esta comunidad. El régimen ha intentado aplastarlos en Cuba y hombres como Boitel y mujeres como Yoliesi se han levantado a defender esos valores. Porque la defensa de la familia, como hizo Yoliesi, la defensa de los hijos, la defensa de una vida digna, sin eso no hay patriotismo. Así que Raúl Yoliesi murió luchando por el verdadero patriotismo. No por el patriotismo de los barrigones estos, que es un bochorno que se dan de ministros de Cuba, un pueblo hambriento, y ellos cómo están viviendo. No sé si ustedes vieron la noticia, ayer el avión privado que compraron estaba de vacaciones en las Bahamas de nuevo. ¿Quién estaría de vacaciones? ¿Cuál de esos barrigones habría ido a su excursión a las Bahamas? Aquí cualquiera puede irse de excursión a las Bahamas, porque trabajan y se ganan su dinero y hacen lo que tienen que hacer y pueden darse vacaciones. Ellos que están oprimiendo un pueblo, ¿qué derecho tienen a eso? Quiero también decir de que es para mí muy simbólico que Yoliesi era de Güines, de Mayabeque, que Raudel es de Güines, que mi esposa es de Güines, que María es de Catalina de Güines. Porque Güines fue la tierra próspera, la tierra fértil que alimentaba La Habana. Era de donde Cuba, o la parte occidental de Cuba, comía porque era próspera. La tierra cubana tan fértil, trabajada por sus campesinos, dio inmensos frutos. ¿Y hoy qué cosa es Güines? Bueno, la tierra estará abusada por el castrismo, pero Güines sigue dando patriotas dispuestos a luchar por la vida de toda la república. Y Yoliesi es un ejemplo de eso. Yoliesi es mártir de la etapa de lucha popular de este esfuerzo de liberación iniciado el 11 de julio de 2021. Ella representa ese pueblo que está luchando todos los días de una forma o de otra, todas legítimas, en contra de esa dictadura. Y quiero decirle a los que están viendo en Cuba, para que estén claros, este es un traspaso generacional, esto es un relevo. Estoy súper orgulloso de ver tantos jóvenes aquí hoy. Esta es una lucha de relevo generacional. Guillermo Novo, Salvat, Lincoln, dieron su vida, murieron para que Yoliesi no muriera. Dieron su vida en la lucha para que Cuba no muriera. Y así salvaron a Cuba. Hay aquí un exilio que no descansa. Ayer vieron la caminata de jóvenes por los presos políticos desde la calle 8 hasta el Museo de la Diáspora Cubana. Hoy estamos aquí reunidos y en diferentes instancias, en diferentes lugares, los cubanos siguen luchando. Estamos en un momento de la lucha en que estamos muy cerca del objetivo. Estamos muy cerca de la libertad de Cuba. Por eso luce más difícil, más arduo, porque nos hemos acercado a ese momento de libertad. Pero estoy seguro que la nación cubana, que ha logrado preservarse a pesar de la ocupación comunista, que ha logrado preservar sus valores, su lucha, su identidad, va a lograr la libertad, va a lograr restablecer la república. El ejemplo de Yoliesi es clave, pero sobre todo el ejemplo de un pueblo entero como Yoliesi que ya quiere libertad y está dispuesto a luchar por esa libertad. Y los que están aquí son parte de ese pueblo. Somos una sola nación y somos un solo pueblo. Todo lo contrario de lo que intentó hacer Fidel Castro. Fragmentarnos en 40 pedazos para poder controlarnos. Sin embargo, la nación se mantiene unida en sus tradiciones, en sus objetivos y en su aspiración a vivir en libertad. Y esa fe en Dios, que es fe en nuestra nación, fue la que animó a Boitel, la que animó a Guillermo Novo, la que animó al Gordo Salvat y la que animó a Lincoln Díaz Balart. Esta lucha de una generación a otra dentro de Cuba, dentro y fuera de Cuba, es la esperanza de la nación. Y pronto llegará el momento en que la república se pueda restablecer. Quiero darle un mensaje directo a los cubanos en la isla. Número 1, estamos con ustedes. Y eso se ha comprobado una y otra vez en estos 66 años. ¿Cómo es que, decía Pedro, cómo es que el directorio supo de Boitel? Porque la familia y los compañeros de Boitel mantuvieron su nombre vivo. Porque hombres como Dionisio, como Reynol, no dejaron que Boitel se olvidara en el exilio y siguieron luchando en nombre de él.
Porque dentro de la prisión política, de una generación de presos a otra, se iba pasando el ejemplo de Boitel. Un marxista, un materialista, un ateo podrá decir, no, Boitel es una construcción de ustedes. No, Boitel es un espíritu que vive por su fe en Dios y por su fe en Cuba. Y por tanto, es ese espíritu de lucha el que va renaciendo en cada generación. Nosotros nos reencontramos con Boitel, nosotros redescubrimos a Boitel, pero Boitel no desaparece porque su ejemplo es ejemplo de una nación que está en lucha por su libertad. Entonces le decimos a nuestro pueblo en la isla, estamos con ustedes. Estamos con ustedes por la libertad de Cuba. Estamos con ustedes hasta que se restablezca la República y esta manera normal y represiva de vivir entre cubanos cese de una vez y por todas. La Asamblea de la Resistencia Cubana y sus 52 organizaciones dentro y fuera de Cuba está comprometida hasta el éxito de la lucha con todos dentro de Cuba. Jamás van a quedar desamparados mientras exista un exilio cubano, que es el que siente Cuba, el que le late Cuba en el pecho y el que no olvida la patria. La ayuda del pueblo americano en nuestra lucha es muy importante. Estamos muy agradecidos por ella. Esta ayuda que da el pueblo americano por vía del Congreso americano es muy importante para esta lucha y estamos muy agradecidos por ella. Pero esta lucha es nuestra. Con esa ayuda generosa, sin esa ayuda generosa, la decisión de luchar es irrenunciable y es irrevocable. ¿Quién nos enseñó eso? Pedro Luis Boitel, que en una celda desarmado, con la ropa interior solamente, supo decirle al comunismo que la nación cubana no le daba tregua. Esa también es la decisión nuestra. Y el conjunto de personas que están aquí atestiguan eso, porque estoy en un salón que ustedes no lo saben, lleno de héroes y de heroínas. Así que no tengan duda de su nación. Lo que le ha dicho el comunismo es toda una falsedad para encubrir la opresión y la explotación de nuestra patria. La realidad es la comunidad de lucha que no ha desfallecido. Y esa comunidad de lucha se inicia en la guerra de independencia y continúa hasta hoy en día. Esa es la verdadera nación. El régimen tiene montada una campaña en contra de mi persona y en contra del directorio y en contra de todos nosotros. La han cogido conmigo últimamente más que nada y eso para mí es una medalla de honor. Yo me comprometo con ustedes en una cosa, que es un compromiso conmigo mismo. Yo soy un soldado en esta causa. Así pienso y así trato de actuar. Les aseguro que ninguna campaña, ninguna mentira, ninguna difamación me va a desviar de hacer todo lo que tenemos que hacer por contribuir a la liberación de Cuba. No nos van a parar, no nos van a intimidar, no nos van a desviar. Es que lo que ustedes no entienden es el régimen, le estoy hablando. Cuando ustedes mataron a Boitel, Boitel triunfó. Y con un ejemplo como ese, nosotros que no le llegamos al polvo los zapatos para Luis Boitel, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para terminar con ese crimen? Así que pueden estar seguros que la campaña no va a funcionar. Conmigo no va a funcionar. Mi vida es un libro abierto. Me llena de regocijo que estoy en un lugar donde conozco gente desde que era un muchacho, desde que era un niño, hasta personas que conocí recientemente. Y siempre me emociona verlo todos ustedes. Esta es mi nación, esta es mi patria, estoy con ustedes aquí. Pero hoy algo muy especial pasó que me refuerza la fe en la nación. Hay un joven que se está destacando mucho en los medios sociales, muy cubano, se expresa muy bien. Y yo lo he estado siguiendo porque creo que hace falta líderes jóvenes y que ya están surgiendo. Y hoy llegó al evento y me encuentro que su padre es Orlando Zapata. Orlando Zapata es un combatiente cubano, un soldado de Cuba, que hay que conocer a Orlando en las luchas en los años 80. Su nivel de sacrificio, de desprendimiento, tratando de mantener un negocio propio y a la vez dando el dinero que había que pagar un gasto en las actividades de aquellos tiempos. Y ya entiendo por qué Cuba no ha muerto. ¿Por qué no han podido matar a Cuba? Porque Cuba es un espíritu, es una verdad a la cual de una generación a otra seguimos luchando por ella. Así que me alegra mucho ver a Orlando y buen trabajo con tu hijo. Orlando, te felicito. El exilio no descansará, no olvidará a los presos políticos, no olvidará a sus mártires. Aquí seguimos. Aquí y desde aquí luchando donde quiera que podamos luchar contra ese régimen para acelerar el cambio en Cuba, que es cuando más cerca hemos estado por la lucha del pueblo cubano. Como nos enseñó
San Román en las arenas de Girón, cuando los Estados Unidos ofreció evacuar a la jefatura de la brigada ante el desastre de Playa de Girón y la traición que sufrieron nuestros hombres y mujeres. Lo que dijo San Román, el comandante San Román, es también nuestro legado, es también nuestra convicción. Jamás abandonaremos a la patria. ¡Viva Cuba Libre! Boitel presente, Gioliesi presente. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.